Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y realmente Él nos sabe. Gracias, bendito Señor, por este día y gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, solo tú puedes no solo hacernos entender las palabras, sino también llamarnos a nuestros corazones. Solo tú puedes hacer que el corazón esté sensible al mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, que este mensaje sea un reto para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana, el estudio de Jeremías tiene más tiempo, pero esta semana estaba pensando, estaba reflexionando acerca de llamados, acerca de por qué hacemos las cosas. Algo que intentamos, y en nuestro caso con nuestros hijos, es que ellos entiendan que para cada uno de nosotros Dios tiene un llamado. Es decir, si usted es creyente, Dios lo ha llamado para algo. El qué es su responsabilidad descubrir cuál es su llamado. Pero todo el que es hijo de Dios es llamado a algo. Puede ser que el ministerio que Dios lo llama, la responsabilidad, el trabajo, llámelo como usted quiera. Puede ser que sea un ministerio público, en el sentido de que sea un ministerio visible, como el que estoy haciendo yo aquí hoy, o como ayer cuando vinimos con los niños y el hermano Edwin y Vivi tienen aquí a los niños, o cualquier otro tipo de ministerio. Puede ser un ministerio más público, visible, o puede ser también un ministerio de los que yo llamo de los invisibles, de los ocultos. Hay gente que tiene el llamado de interceder y orar por su iglesia. Y eso lo ve, no, eso solamente lo ve el Señor. Lo que sí le digo es que muchas veces seguimos adelante por el ministerio, por ese ministerio de oración, que no es visible, pero que está presente dentro de la iglesia. Así que los llamados pueden ser muy variados, pero nosotros, cada uno de nosotros, debe de estar con el corazón dispuesto a escuchar. Alguno puede pensar también que Dios llama solamente a los mayores. No, a veces tenemos la mentalidad, ya cuando tenga 25, 30 años, ahí así Dios me va a poner en un lugar para servir. Pero dije algo al principio, y es que Dios llama al que es hijo de Dios, con lo cual eso significa que si tienes 10, 15, 20 años, Dios también te llama a servir. Obviamente Dios te va a llamar a servir dentro de una responsabilidad que con tu edad puedas asumir, puedas hacerlo y responder correctamente según tu edad, tu madurez, etc. Pero también con 10, 15, 20 años, Dios te manda a servir. Cuando vemos al profeta Jeremías, y voy a dar un breve panorama de Jeremías. El llamado de Jeremías vamos a ver en el capítulo 1, que es donde vamos a estar, de Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 10. Vemos que el llamado de Jeremías es un llamado que surge desde muy temprana edad. Más o menos se estima que fue como, más o menos la primera deportación fue en el 605, se estima que aproximadamente pudo ser en el 620 a.C. Y su ministerio termina en la tercera deportación. Hay 3 deportaciones, 605, 498 y 487. Es decir, el ministerio de Jeremías duró aproximadamente 35 años, todo su ministerio allá con Judá. Eso quiere decir que si le echamos un promedio de edad de unos 65, 70 años,
significa que él comenzó aproximadamente con 20-25 años a ejercer su ministerio. Y su ministerio realmente no fue fácil. Si tienen la oportunidad de leer Jeremías, léanlo con calma, con paciencia, pidan ayuda si necesitan explicación para ver el orden de Jeremías. Pero el ministerio de Jeremías, aunque uno lo lea de corrido, todos los capítulos, uno ve que el ministerio de Jeremías es un ministerio complicado. O sea, él está desde el comienzo predicando acerca de la deportación, recordándoles, y además no solamente recordándoles que por su desobediencia iban a ser deportados, sino también asegurándoles que esa deportación iba a ser real. Oiga, esto no es un juego de que si se arrepienten Dios va a cambiar, no. Dios ya tomó la decisión de que ustedes van a ser deportados. Así que su mensaje no fue nada gracioso, nada divertido, nada que una persona en su sano juicio dijera, tonterías está diciendo Jeremías, no. Le estoy diciendo que más o menos su ministerio comenzó, el ministerio de empezar a profetizar comenzó con 20 años. Imagínense un muchacho de 20 años diciendo al pueblo, ustedes van a ser deportados por su desobediencia. Y no solamente eso, sino que también vemos una confrontación, por ejemplo en el capítulo 23, versos del 1 al 8, ahí vemos cómo también no solamente les habla de deportación a lo largo de todos esos capítulos, sino que también les dice, oiga, ustedes han sido malos pastores. Eso lo podemos ver en otra ocasión, Jeremías 23. Y el Señor va a enviar un pastor que es mejor que todos ustedes que son un desastre. Allá tendría aproximadamente como 35, 40 años, así jovencito como yo. No sé, yo no me veo diciendo abiertamente a los demás, miren, ustedes son unos inútiles, lo están haciendo mal, Dios va a enviar a alguien mejor. Son palabras serias, muy, muy serias. Y al final de su ministerio, pongamos que su ministerio se acabara a los 55, 60 años, estoy ahí echándole cifras, ¿no? Realmente no lo tengo, no sé exactamente cuáles son los años exactos, pero pongámosle que su ministerio terminara con 55, 60 años, y él les estaba diciendo, el Señor manda que ustedes vayan a la deportación y no se vayan a Egipto. Capítulo 44, ahí termina el mensaje de Jeremías, el fuerte. Todo lo demás tiene que ver luego con palabras posteriores, es decir, hablando acerca de esa redención. Pero en Jeremías 44, el mensaje que le está dando a los que se han ido a Egipto, y en Segunda de Reyes vemos que voy a leer Segunda de Reyes, el último capítulo 25, verso 22, dice, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seranías, hijo de Tanumet, Netofatita, hija Azanías, hijo de Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos.
Miren qué mensaje. Jeremías en el capítulo 44, después de desobedecer a Dios, les habla duro y le dice, oiga, ¿y ustedes por qué se regresaron a Egipto? Ustedes van a morir en Egipto. Y esas son las últimas palabras. Así que quiero que pensemos acerca del llamado. Porque si ustedes piensan que su llamado es algo difícil, les estoy poniendo como ejemplo a un personaje, a un profeta, a Jeremías, cuyo llamado fue todavía más complicado. Hablar a su pueblo, hablar a su gente y decirles, ustedes van a ser castigados, ustedes son pésimos cuidadores del rebaño de la grey y ustedes van a morir en Egipto. Miren qué mensajes más duros. Pero Jeremías decidió obedecer. Jeremías tuvo un llamado, que es el mismo llamado al cual nosotros recibimos, un llamado de Dios, y somos llamados a obedecerlo. Somos personas ordinarias, llamados a misiones extraordinarias. Así que espero que con estas palabras que vamos a leer en Jeremías, todos entendamos que tenemos un llamado y que es Dios quien nos va a suplir, es Dios quien nos llama y es Dios quien nos capacita para poder servir. No va a ser con nuestras propias fuerzas. Y doy gracias a Dios que los llamados no son bajo nuestras propias fuerzas. Si Dios te llama, y yo sé que si tú eres hijo de Dios, Dios te ha llamado, tengas 15, tengas 70 años, no importa la edad. Dios te llama y el que te capacita te da las fuerzas para poder cumplir con ese llamado es Dios. Vamos a leer Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 10. Entiendo que más o menos termino y media, ¿no? Sí, más o menos. Dice así Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 10. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos en Jeremías un hombre ordinario, y él dice, soy niño. Un hombre ordinario haciendo cosas extraordinarias. Verso 10. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le dice a Jeremías, y lo vamos a ir desgranando poco a poco, Dios le dice, el trabajo, tu llamado, lo que tú vas a hacer es algo grande. Y alguno puede decirme, pero esto es un llamado para Jeremías. Sí, pero es que el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros es exactamente el mismo.
Dios nos ha llamado a hacer diferentes cosas. A cada uno, según el don que nos ha puesto, Dios nos ha llamado a servir. Jeremías lo hizo todo perfecto en su vida, muy probablemente no. Pero Dios le dio un llamado y Jeremías obedeció. No es porque tú te sientas capaz, no es porque tú tengas el conocimiento completo como para hacer algo. No, ahora que ya lo sé todo, ahora ya puedo servir. Jeremías era un niño y Dios lo llamó a servir. Y Jeremías lo único que hizo fue obedecer. En primer lugar, somos llamados porque Dios te conoce a ti y también me conoce a mí. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Versos del 1 al 3, que parece una introducción donde está como ubicando el momento, pero llama la atención acerca de lo que está hablando a Jeremías. Dice la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Dice, palabra de Jehová que le vino ¿a quién? A Jeremías. En los días de ¿quién? De Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. También en los días de Joacim, hijo de Josías, y en los años de Sedequías, hijo de Josías. Josías tenía varios hijos, por eso primero fue uno, luego los babilonios le quitaron, pusieron a Sedequías y finalmente a Hilcías, ¿de acuerdo? Pero algo que llama la atención aquí es que el llamado a Jeremías es un llamado porque Dios conoce quién es Jeremías. A veces podemos pensar, bueno, Dios sí, Dios dice que me conoce. Pero pareciera que en mi vida cotidiana Dios desapareció, Dios se esfumó de mi vida. Hay una moda, bueno, esta moda no es nueva, pero sí ahora se está dando muy fuerte, incluso dentro de cristianos, donde consideran a Dios que es un Dios que desconoce a la humanidad. No, Dios nos dejó ahí tirados. Y hermanos, hay algunos cristianos que piensan exactamente eso mismo. De que Dios, bueno, sí somos hijos de Dios, pero Dios realmente no sabe quién soy yo. El propio salmista habla de que conoce todos los cabellos, todos los pelos, cada uno, a unos más, otros menos. Pero Dios conoce todos los pelos, cada uno de los cabellos que tenemos. Eso quiere decir que Dios es un Dios personal. Y aquí está hablando a Jeremías, y a Jeremías lo ubica en un momento específico y sabe quién es Jeremías. Jeremías es hijo de Hilcías, de esos sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías no es alguien. Dios conoce perfectamente quién es Jeremías. Dios conoce cuántos años tiene Jeremías, como vamos a ver más adelante. Él dice, soy niño. Pero Dios sabe que está llamando a alguien que es joven. Dios sabe cómo se llama, Dios sabe de quién es hijo, Dios sabe todo acerca de él. Y Dios, más importante, conoce el corazón de Jeremías. Y por eso lo llama. Hermano, usted me está hablando mucho de Jeremías. ¿Y yo qué? Dios también te conoce a ti. Dios sabe cuántos años tienes. Dios sabe qué problemas de salud tienes. Dios sabe mejor que nadie cuánta plata tienes en el banco y cuánto tienes en inversión. Lo sabe perfectamente bien. Dios sabe lo que tú tienes para comer y lo que no. Dios sabe en qué estás trabajando. Dios conoce quién es tu jefe.
Dios sabe cómo te está tratando tu jefe. Dios sabe todas las crisis económicas, financieras, en salud, retos que tienes cada día. Quizá los demás no conozcamos, o conozcamos un poquito de lo que estamos pasando y de qué estamos haciendo frente. Pero Dios te conoce. Te conoce perfectamente, te conoce completamente. Y lo más importante es que Dios te llama. Oiga, pero yo soy un muchacho, no importa. Si tú eres hijo de Dios, Dios te conoce, porque eres su hijo, hijo adoptado por la sangre de Cristo en la cruz. Dios sabe quién eres. Y Dios te llama. Oiga, tengo problemas de salud, yo no sé cuánto tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo tienes que estar en el hospital? ¿Sabe por lo que estás pasando a nivel familiar? Dios lo conoce, pero Dios también te llama. Y en esa medida Dios también te pide. ¿Por qué? Porque Dios sabe por lo que estás pasando. Oiga, y mi trabajo, Dios sabe que tienes un trabajo también. Y Dios sabe que tienes un horario que cumplir. Pero también sabe cuánto te sobra de ese tiempo, tanto para el trabajo como para la familia. Y Dios te dice, oiga, venga para aquí, yo lo necesito. La pregunta es que Dios nos conoce, es cuánto conocemos nosotros a Dios. Porque muchas veces nuestro problema, ¿cuál es? Excusas. Señor, es que tú no entiendes por lo que estoy pasando. Eso es un chiste para Dios. Sabe mejor que tú y que yo por lo que estás pasando. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por ese llamado? Es que Dios no entiende mi vida. Dios la entiende mejor. ¿Se creen que Jeremías no sabía muy bien lo que Dios le estaba pidiendo? Sí. Pero Dios conocía el corazón de él. Y su corazón, el corazón de Jeremías, quizá a diferencia de muchas veces nuestro corazón, estaba alineado con el Señor. Y sí, tenía sus excusas, tenía sus preguntas, pero cuando él entiende el llamado, ¿qué dice Jeremías? Allá me voy. ¿Por qué? Porque Dios conocía a la persona a la que estaba llamando. Dios te conoce, Dios me conoce y Dios nos llama. ¿Qué es la segunda parte que quiero que veamos aquí en Jeremías? Tú y yo somos conocidos por Dios, pero también tú y yo somos llamados por Dios. Versos 4 al 8. Comienza diciendo, vino pues palabra de Jehová a mí. Antes era Jeremías en tercera persona. Ahora Jeremías habla por sí mismo y dice, y el Señor me llamó, diciendo, miren qué cosas más increíbles. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Le di por profeta a las naciones. Vamos a leer después cómo responde Jeremías. Pero miren qué palabras. Jeremías es consciente del llamado de Dios. Antes de que formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y le di por profeta a las naciones. Es decir, Dios ya había tenido en mente qué iba a hacer con Jeremías, cuál era su llamado, cuál era su propósito. ¿Creen ustedes que como hijos de Dios, su llamado, Dios no sabía que lo iba a llamar? Dios no sabía que ustedes iban a responder positivamente frente al llamado de Dios y ser hechos hijos de Dios. Pues también les digo algo.
con ese llamado, también Dios ya tenía en mente un propósito y una misión para cada uno de nosotros. Personas ordinarias con misiones extraordinarias. Y Dios ya sabía el llamado, Dios ya sabía que nosotros íbamos a ser hijos de Dios, y Dios ya tenía para nosotros un llamado para cada uno de nosotros. Es decir, cuando ustedes creyeron, Dios ya tenía un propósito, un trabajo, llamémoslo de esta manera, un trabajo, una misión extraordinaria para cada uno de nosotros. Oiga, y entonces, ¿por qué no me lo dejó escrito en una cartita? Porque es nuestra responsabilidad encontrar el llamado al cual Dios nos ha puesto. No somos robots de Dios. Dios dice, bueno, eres hijo de Dios, pues ahora si realmente tienes interés en mí, vas a preocuparte por saber a lo que Dios te ha llamado. Jeremías había descubierto cuál era el llamado. Su llamado era profetizar, ¿no? Y les dije, su llamado no era fácil. Juzgar a la nación que van a ser enviados al exilio, decirles a los líderes de esa nación que eran unos pésimos líderes, que Dios iba a enviar a un mejor líder porque ellos no estaban haciendo bien el trabajo, y definitivamente decir a los que no obedecieron iban a morir. Miren qué claro tenía Jeremías. Bueno, claro, al principio quizás muy probablemente no sabía todo, hasta dónde iba a llegar, pero miren que Jeremías tenía claro que él iba a llamar a ser profeta a las naciones. El punto es el que viene ahora. El punto es que Dios nos llama, pero ¿cómo está nuestro corazón para responder a ese llamado? Verso 6. Y yo dije, ese no es un de sorpresa. Ese es un Señor, ni se te ocurra. ¡Ay, Señor Jehová! Con manos en la cabeza y diciendo, ¿tú en qué me has metido? Asustado. He aquí, no sé hablar. Eso me suena a Moisés, ¿no? Dijo, mira, Moisés puso de excusa, le envió a otro, a Aarón por delante. A ver si le envía a otro y no me envía a mí. No sé hablar. Primera excusa. Porque soy niño. Segunda excusa. ¿Se dan cuenta que a veces la respuesta nuestra quizás no son con esas palabras, pero es diferente? Señor, no tengo tiempo. Señor, no tengo plata. Señor, no tengo carro, no tengo moto. Señor, no tengo un trabajo que me dé sustento. Señor, no tengo. Y nos quedamos con nuestros dones, esos dones que el Señor nos ha regalado para servirnos unos a otros. No es para guardarlos en casa, sino es para servirnos aquí. En casa practicamos o nos afinamos para servir aquí. Pero el Señor nos ha dado dones, ¿para qué? Para servir. Y a veces que empezamos a poner excusas. Señor, tengo hijos muy pequeños. Señor, tengo hijos adolescentes. Señor, se me acaban de ir de casa, tengo una crisis. Señor, ya tengo 60 años, ya estoy viejito. Señor, ya tengo 75, me la paso más en el hospital que en casa. Amén. Amén. Pues hermanos, si el Señor la ha puesto más en el hospital, de testimonio en el hospital, no es tan complicado, ¿no? Quizás su llamado ahora, con que está más tiempo en el hospital, es dar testimonio en el hospital. Hubo alguien, Jonathan, el de la caminata bíblica, cuando nos encontramos con él en la librería y estábamos hablando y él contaba el testimonio de la pandemia. Y entonces él se reúne en el movimiento mundial, o en el misionero, sí, el movimiento misionero mundial. Y entonces entre los hermanos era como, tenemos que ir al hospital. ¿Y cómo vamos al hospital en plena pandemia?
lo enfermó y lo tuvo 15 días en el hospital. Hasta la esposa nos contaba que hasta la esposa le hacía chiste diciéndole, a ver si el Señor te va a enviar otro mesecito más para allá. Dios lo puso en el hospital para dar testimonio. Hermanos, es que el punto no es que tengo que estar 100% sano, perfectamente bien, tengo que tener todas mis cuentas arregladas, tengo que tener los hijos fuera de casa, pero todavía estar joven. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que en las situaciones que estamos cada uno de nosotros, Dios nos llama a servir allá donde estamos. Que usted está en el trabajo, sirva en el trabajo. Servir no es venir solamente aquí. Servir es dar testimonio. Oye, y de repente quizá alguno del trabajo tiene interés y empieza un estudio bíblico con él en su casa después del trabajo, una vez a la semana. ¿Se creen que eso no es importante? Eso es muy importante. Pues quizás es el llamado que Dios le ha puesto. Quizás si su llamado es viajar por temas de trabajo, quizás su llamado es ir regando por allá. Quizás si tiene el fin de semana y tiene niños pequeños que se relacionan con los niños del barrio, quizás es hacer lo que están haciendo aquí Edwin y Vivi. Oiga, tenemos niños, invitémoslos y traigámoslos aquí. Oiga, es que yo soy ama de casa y me quedo en casa. Oiga, quizá su llamado es conocer a las personas del barrio para poder juntarlas y poder hablar del Evangelio, invitarlas a una reunión, a decir, oiga, quieren estudiar de la palabra, quieren conocer del Señor. Es que muchas veces el llamado no es solamente para aquí, para la capilla el domingo, para el martes, para el jueves. Quizá el llamado que Dios tiene para ustedes es que allá donde está, usted es llamado a compartir el Evangelio. Quizá es llamado a compartir de lo que Dios le ha provisto a personas que le rodean, que tienen necesidad. No hay que esperar a que levanten una canasta aquí, ¿no? Si usted tiene, comparta. Porque a través también de esas obras el Señor habla y ablanda corazones. Pero muchas veces lo que tenemos son las excusas, como tenía Jeremías. He aquí no sé hablar. Primera excusa, porque soy niño. Como termina diciéndole Jehová, dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, Jeremías tenía sus miedos, que es la palabra que le anima, que le reconforta a Jeremías para seguir adelante. ¿Cuál es la palabra que nos debe de animar a nosotros? Oiga, yo estoy ahí. No tengan miedo. Es que no sé lo que puedo decirle a mi compañero. No te preocupes. Que no es tanto el discurso que tú has preparado en tu casa, sino quizá a través de una sencilla conversación, Dios puede utilizarlo para que él pueda escuchar el Evangelio. Quizá a través de una dificultad que está pasando un vecino, un niño, tú puedas llegar a tocar el corazón de los niños, en este caso de los papás. O quizá puedas ayudar a un vecino, una vecina, por algo que está pasando. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le dice el Señor, no te preocupes que yo soy el que te envío. O sea, no vas tú con tu propia fuerza, hermano. Cuando Dios nos llama, no es mi fuerza, no es mi capacidad, mi inteligencia, mi saber hablar. No es lo que Dios va a usar. Porque no es eso lo que te da la habilidad. Lo que te da la habilidad, ¿quién es? Dios, yo te envío. Yo soy el que te envío a hacer las cosas. Y eso no es solamente fuera, también es aquí. Hermanos, si Dios le ha dado la habilidad con la música, toque. Ya ven que no hace falta.
Si el Señor le ha dado la habilidad, usted cree que tiene el don de poder enseñar, hable, prepárese y enseñe. Porque el llamado es Dios quien lo da. Y obviamente lo ratifican los hermanos, pero es Dios quien lo da. Pero prepárese. Para tocar la guitarra no solamente es decir quiero tocar, sino practique también. Es que eso me requiere tiempo y voy a tener que apartar 1 hora cada día para poder ensayar. Oiga, si usted cree que el ministerio no requiere esfuerzo y dedicación, también ahí lo siento mucho, está equivocado. Quiere enseñar, está bien, pero eso significa que durante 1 semana, 2 semanas, usted se tiene que preparar. ¿O creen que esto me cayó del cielo? Y dije, bueno, Señor, a ver, ¿qué toca hoy? ¿Qué enseño? Dios me guía, Dios me habla durante la semana para saber en qué es lo que estoy estudiando, qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que puedo compartir. Pero eso significa que yo me tengo que sentar a estudiar. Que no solamente es decir, aquí es este texto, este versículo. No, uno se prepara. Y se prepara para tocar la guitarra, se prepara para enseñar, se prepara para poder compartir con los compañeros de trabajo, se prepara para poder ayudar quizá a un compañero del colegio de algún hijo, nieto nuestro. Se prepara en oración para que Dios lo pueda usar. Y aquí es lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Oiga, soy yo quien te envía. Tú dirás lo que yo te mande. Tú prepárate porque tú vas a hablar lo que yo te diga. No temas, yo estoy contigo. Cuando hablamos de mensajes proféticos, y quiero aclarar esta parte, se dice que aproximadamente entre un 3 y un 5% son cosas futuristas, pensando en que está hablando del Señor, Isaías 53, textos así como que son muy claros que está hablando acerca de, por ejemplo, del tema del Mesías o algunas cosas del Mesías. Pero, ¿saben cuál era el mensaje principal que predicaba el profeta? Deuteronomio, juicio, por cuáles son las consecuencias de vuestra desobediencia. Oiga, vayan a Deuteronomio 28, 29, 30. Ahí está cuáles son las consecuencias. Las maldiciones, y las maldiciones, al final de las maldiciones, el último versículo, que es el 60 y tanto, le dice, serás llevado al exilio. Y en Jeremías 44, Dios utiliza ese versículo para decirles, miren, fueron llevados al exilio y están volviendo a Egipto otra vez para ser muertos. Jeremías, ¿qué mensaje estaba dando? El Pentateuco. Si uno lee detenidamente profetas, lo que lee es el Pentateuco. Lo que lee es la ley y las consecuencias de la desobediencia de la ley. Así que Jeremías tenía que conocer la ley. Y sí la conocía porque era hijo de un sacerdote. Así que como hijo de un sacerdote, conocía cuáles eran las consecuencias. Pero miren, qué llamado más bello. Dios lo llama, pone una excusa y ¿cuál es la respuesta de Dios? Tranquilos. Y esos son tranquilos para todos. Dios es quien te va a guiar. Dios es quien te va a dar la palabra necesaria. Dios es quien te va a enseñar cómo caminar. Pero hermanos, en ese llamado significa también un esfuerzo. Y a veces creo que es más la pereza del esfuerzo en el llamado que realmente no entender el llamado. No, es que no quiero hacer eso, es que quiero hacer otra cosa, quiero ver televisión, quiero salir, quiero. Y cuando antepongo el quiero mío particular frente al llamado de Dios y a las exigencias de Dios, entonces en ese momento es cuando no respondemos al llamado. Jeremías trató de decirle a Dios no. Pero ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio y que Dios nos da? No se preocupen, ustedes obedezcan, hagan lo que tienen que hacer, yo estoy con ustedes. Así que Dios es quien nos llama, nosotros somos llamados por Dios.
Somos personas ordinarias en misiones extraordinarias, porque Dios nos ha llamado. Y finalmente, es Dios quien nos llama. Versos 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Eso tiene mucho de Isaías, ¿no? Cuando Isaías capítulo 6, con la piedra, con el carbón que toca los labios, porque él reconocía su pecaminosidad. Pero dice, y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El mensaje no era el mensaje de Jeremías, era el mensaje de Dios. Dios puso en su boca lo que él debía de decir. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para... A Jeremías le dio un trabajo muy específico. Era hablar contra Judá y también habló contra Babilonia, habló también contra Egipto, habló contra otras naciones, habló proféticamente a futuro contra naciones. El mensaje, o sea, el trabajo que le dio a Jeremías fue un trabajo muy específico, y Dios lo capacitó específicamente, de forma concreta, para que él pudiera dar ese mensaje. Es decir, sus palabras iban a tener consecuencias no solo personales, sino internacionales, ¿no? Cuando dice que Judá, los que se habían exiliado a Egipto, desobedeciendo el mandato de Dios, porque Dios les había mandado que se fueran a Babilonia y que vivieran sometidos a los babilonios. Y ellos dicen, no puede ser que Dios nos lleve al exilio. Nos vamos a ir a Egipto. Estaban desobedeciendo, ¿qué les dice en Jeremías 44? Para ustedes se acabó, se terminó. Yo creo que todavía el Señor no nos ha puesto a ninguno ese tipo de palabras. Por eso digo, esas son palabras muy específicas. Cuando habla de destruir, plantar, de edificar, son palabras muy específicas para Jeremías. Pero podemos llevar la analogía, o podemos llevar el principio también hacia nosotros. Si Dios capacitó a Jeremías para un ministerio tan complejo y de tantos años, estamos hablando de unos 30 años, 35 años, un ministerio tan amplio, ¿por qué Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Y vuelvo a insistir, si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene un llamado y Dios también lo capacita. Todos conocemos la parábola de los talentos. No voy a leer. Es larguita, no lo voy a leer. Pero todos tenemos conocimiento de la parábola de los talentos, ¿no? El Señor dio 5 a uno, 3 a 2 a otro y 1 a otro. Hay otro texto que habla que son 2, 3, lo que sea. Entonces el de 5 multiplicó 5. El de 2 multiplicó por 2. Y el del 1 dijo, yo tenía miedo. Por eso lo escondí, tomé el 1 y estamos en paz. Aquí se acabó la situación. Luego más adelante vemos que en Efesios capítulo 1, que somos sellados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también nos capacita para poder vivir santamente y obedecer a su llamado. Así que estamos igualmente capacitados a lo mismo que Jeremías. Dios nos ha capacitado a través del Espíritu Santo, a través de los dones que todos tenemos, 1, 2 o 5, no me importa cuántos tenga, pero usted al menos tiene un don. Al menos tiene un don. Si quieren que les diga, descubran ustedes cuál es el don que ustedes tienen y pónganlo en práctica. Pero Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado dones para servirnos los unos a los otros. No es para decir, ay, qué bonito, tengo este don, qué bonito es, y me quedo contemplando el don. Ay, mira, qué bonito. Ay, es precioso, es negro, y además es electrónico, y mira, se enciende, cuando aprieto el botón se enciende, qué bonito.
No, el Señor me dio este reloj. Bueno, me lo dio Cristina. Esto me lo regaló de ¿cuánto? De 16, 15 años de matrimonio. ¿Me dio el reloj para qué? Para que mire la hora y diga, uy, me quedan 5 minutos para terminar la predicación. El reloj tiene un propósito. Decirme qué hora es, cuánto tiempo me falta, etc. Dios les ha dado dones, Dios nos ha dado dones con un propósito, para servir al hermano que tenemos al lado, para servir a las personas también, a través de esos dones, poder dar a conocer el Evangelio a otras personas, allá donde estamos. Hermanos, no hay que irse a la punta del monte, allá a un poblado, allá en la punta del monte, para servir. En su trabajo puede servir, en su hogar puede servir, en su colegio puede servir. Y Dios nos ha capacitado, nos ha dado esos dones para que nosotros podamos servir. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Saber cuál es el don que te ha dado. Como les digo, Dios da dones diferentes. A veces Dios da dones visibles, a veces Dios da dones invisibles, entre comillas, al ojo del hombre. Pero descubra cuál es su don y póngalo en práctica. Porque somos llamados a servirnos los unos a los otros. Los dones son para edificar a la iglesia, para perfeccionarnos a cómo es el Señor. Pero Dios te ha llamado. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha llamado. Dios te ha dado un don. Y a través de ese don o de esos dones, Dios te ha capacitado. Nuestro llamado es ponerlo en práctica. ¿Podemos tener miedos? Sí. Si nunca lo ha hecho, uno puede tener miedo a equivocarse, sí. Pero les voy a decir algo. Si ustedes piensan que el don de la enseñanza lo tenía claro, pero la primera vez que enseñé, si piensan que no me equivoqué, me equivoqué. Y en las siguientes me equivoqué muchas más. Y Dios, a través del ejercicio de los dones, también me ha ido perfeccionando. Es decir, si Íñigo no hubiera puesto en práctica su don, nunca estaría en donde estoy ahora. Porque el Señor me ha ido perfeccionando a través del tiempo. Llevo desde los 24 años pudiendo enseñar. Tengo 45. Eso significa que son 21 años enseñando. Dios me ha ido puliendo. Me he equivocado. He tenido que recibir, a veces, no regaños, pero sí de cuando uno baja, ¿no? Y, esposita, ¿cómo me fue? Esto. Y tener que morder mi lengua y decir, no, Íñigo, que el orgullo no te puede, lo hiciste mal. En la próxima, ten más cuidado. O prepárate mejor. Pues que nuestros hijos, si creen que empezaron a tocar la guitarra como lo tocan, están equivocados. Se equivocan. Pero a pesar de que se equivocan, sí, y siguen practicando. Es que yo nunca he compartido el Evangelio. Pues si no empieza a compartir el Evangelio, efectivamente nunca se va a equivocar, porque nunca lo hace. Pero si su llamado es compartir, comparta. Si su llamado es orar, interceder por la iglesia, es que nunca lo he hecho. Oiga, pues o empieza. Porque si no, nunca va a aprender a cómo orar por la iglesia, a cómo orar por los hermanos. Necesitamos gente que su don sea la oración y oren, intercedan por la iglesia. Si creen que nosotros nos sostenemos así sin más, no, hay mucha gente detrás que está orando por nosotros, porque si no, no podríamos. Si su don es la hospitalidad, oiga, pues esté por la mañana tempranito invitando y recibiéndolos.
Oiga, que hay una necesidad, abran las puertas de su casa. Y es que si mi casa no es muy grande, y es que si mi casa no tiene... Oiga, hermanos, esos problemas técnicos se resuelven rápido. Necesito un par de colchonetas, ¿quién me las presta? Así de fácil se resuelve un tema de dormidas. Oiga, y la comida, no se preocupen. Por experiencia propia les digo, Dios es el que sostiene, Dios es el que da. Si usted lo hace con toda humildad y de corazón, no se preocupe, que algo, seguro que el Señor le da algo que pueda compartir con los hermanos que usted está hospedando, está invitando o está recibiendo. Pero si Jeremías hubiera dicho, ay, qué bonito, Dios me llamó, qué bien, oye papá, Dios me llamó, voy a meterme en el templo a orar, porque Dios me llamó y me voy a quedar en el templo. ¿Creen que Jeremías hubiera tenido el impacto que tuvo en el pueblo de Judá y de Benjamín? No. Dios le dijo, yo te llamé, yo te capacité, ahora sal y haz. Y ese es el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros. Personas ordinarias con un propósito, una misión extraordinaria. Dios te conoce, Dios te llama y Dios te capacita. Así que, hermanos, espero que el Señor realmente les ayude a buscar su llamado para poder servir allá donde está. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos llamas. Gracias, Señor, porque tú también nos capacitas. Pero más importante, Señor, tú nos conoces. Tú sabes lo que estamos viviendo. Tú sabes nuestras luchas. Tú sabes a veces nuestras desesperaciones. Y Señor, aún así, tú nos llamas para servir. Señor, te ruego que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a responder a ese llamado. Señor, tu iglesia necesita de las personas sirviendo, porque tú nos pusiste aquí en medio para servir a otros. Señor, aquellos que tengan dudas, tú eres el único que puede darle la confianza. Señor, aquellos hijos tuyos que tienen luchas, que están pasando por situaciones difíciles, tú eres el único que les puedes apoyar, les puedes dar la fuerza para poder seguir adelante. Señor, hay aquí alguien que todavía no te conoce como tu Señor y tu Salvador. El primer paso para poder servir, para poder responder a ese llamado, es ser hijo tuyo. Señor, dale el entendimiento que el único que puede acercarle a ti es tu Hijo quien murió en la cruz, quien murió por sus pecados, pero que también resucitó y ahora está a tu diestra. Señor, que esto no se quede solamente en algo intelectual, sino que esto nos ayude a reflexionar y, Señor, nos empuje a servirte de una manera, con un corazón más completo, más íntegro, y, Señor, con un corazón sabiendo que tú eres quien nos ayudas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.